corrientes eléctricas que se nos dan en este proceso de corrosión, nosotros vamos a ser capaces de medir o controlar este proceso de corrosión. Y en esto tan, digamos, tan básicos en lo que se fundamentan todas las técnicas electroquímicas que utilizamos para hacer investigación en corrosión. La aplicación luego evidentemente es más complicada, pero el concepto es ese. Nosotros vamos a medir o controlar las corrientes eléctricas para medir o controlar el fenómeno de corrosión. Y esto es lo que, cuando queremos aplicarlo en el campo de la conservación de patrimonio, nos va a permitir medir o controlar el deterioro de nuestros bienes culturales. Las técnicas electroquímicas, diré que venir a hablar de técnicas electroquímicas a un sitio como este museo, como el Museo Arqueológico Nacional, hoy se puede. Hace 20 o 30 años era delicado. Y es delicado ¿por qué? Porque estas técnicas se empezaron a utilizar como tratamientos de restauración, de conservación. Y se empezaron a utilizar pues muy pronto. Esta foto que tengo a la izquierda es Friedrich Ratgen de los laboratorios de los museos estatales de Berlín, que a finales del siglo XIX fue, hasta donde yo sé, el primero que propuso utilizar los conocimientos sobre electricidad que había en ese momento para hacer tratamiento de conservación de metales. Esto fue algo que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX y en uno de los libros quizás más famosos y populares sobre conservación de patrimonio cultural, el de Plenderly, de la conservación de obras de arte. Este es Harold Plenderly del British Museum, del Museo Británico. Presentaba distintas metodologías y sistemas para hacer tratamientos de restauración basados en electroquímica. Esta es una ilustración tomada de la versión en español de este libro. El resultado de esto era cosas como esta. Eran pues metales, sobre todo cuando se aplicaba a bienes arqueológicos a los que se eliminaba completamente la pátina, se eliminaba completamente la capa de producto de corrosión. Esto suponía la destrucción de una información importante, la pérdida de formas, la pérdida de cosas muy valiosas en la conservación para el propio objeto, porque parte de esa información, parte de ese conocimiento, de la forma que tenían, estaba conservada solo en los productos de corrosión. Entonces, por esta, digamos que también una evolución de los criterios de conservación hizo que a partir de los años 70, 80 sobre todo, del siglo pasado, se abandonaran las técnicas electroquímicas. Y cogieron, como digo, muy mala fama. Cogieron muy mala fama como algo que era, bueno, es completamente inadmisible, inaceptable según criterios de conservación vigentes. ¿Qué ha ocurrido? Pues como todo, no solo los criterios avanzan y cambian, también las técnicas. Y lo que ocurrió es que a partir de finales del siglo XX, sobre todo a partir de este par de artículos que se publicaron en Studies in Conservation, empezaron a aplicarse las técnicas de restauración electroquímicas de otra forma, con otros sistemas de control, con métodos más controlados que permitían evitar esos resultados indeseados que se obtenían en estos tratamientos. Y por lo tanto, a partir de esta fecha empezaron a volver a utilizarse las técnicas electroquímicas como tratamientos de conservación y restauración. Y se han utilizado en el campo de conservación de patrimonio también para la cuantificación de productos de corrosión y para la evaluación de sistemas de protección. Estos son tres aspectos muy relacionados. Al final, como digo, estamos trabajando siempre con lo mismo, en medir y controlar corrientes eléctricas para medir y controlar reacciones químicas de corrosión, pero aplicados de distintas formas se han venido desarrollando, sobre todo desde principios de este siglo y en los últimos 15 años, sobre todo, se han venido desarrollando mucho más estas técnicas y se ha reconocido su valor que tiene para aplicarlas a la conservación del patrimonio cultural metálico. Entonces, por esto, y tratando de explicar qué tipo de aplicaciones son, es por lo que he venido hoy a hablar de electroquímica y a contar qué es lo que nos puede aportar la electroquímica. Voy a hablar de estos tres bloques y voy a tratar de hacerlo
ya no de una manera teórica, sino sobre todo aplicándolo en ejemplos concretos. Y algunos de ellos, pues de esta casa de colaboraciones que hemos hecho con el Museo Arqueológico. Cuando queremos aplicar tratamientos de restauración para objetos metálicos corroídos, es como que la pregunta, hay muchas más, ¿no? Evidentemente, pero como que la pregunta del millón es esta, es cómo podemos eliminar productos de corrosión indeseables que queremos eliminar hasta donde los queramos eliminar sin afectar al metal original. Tratando de dar respuesta a esta pregunta, bueno, de manera general, de manera concreta, aplicándolo a dos tipos de metales, desarrollamos un proyecto hace unos años, el proyecto Kreml, en el que estudiamos la aplicación de estas técnicas, de estas maneras, digamos, con estas metodologías contemporáneas, actuales, a la limpieza de dos tipos de metales, de plata y de plomo, que son especialmente adecuados para la aplicación de estas técnicas. La plata, porque son capas de corrosión, de sulfuración que se forman, que a pesar de ser visualmente muy alteran mucho el aspecto, son capas muy finas, y normalmente la plata además se desea que tenga un aspecto brillante y que esté pulida y con un aspecto blanco. Y en el caso del plomo, porque es un metal extremadamente blando que es muy difícil de tratar por otros medios mecánicos sin causarle daño. Entonces, nosotros en este proyecto trabajamos con estos dos metales y empezamos preguntando a los restauradores qué métodos utilizaban. Hicimos una encuesta nacional e internacional a distintos museos, centros de conservación y restauración, y les preguntamos qué métodos utilizaban para limpiar. En este caso, el resultado que presento aquí es para plata, para limpieza de plata. Y como se ve, básicamente la mayoría utilizaban, un 50% utilizaban métodos mecánicos de limpieza, tratamientos químicos, pues como un 40%, estos son distintos tratamientos que utilizaban, y la electroquímica se utilizaba relativamente poco, solamente un 12% de los restauradores encuestados en ese momento utilizaban este tipo de técnicas. Entonces nosotros lo que hicimos en este proyecto fue hacer ensayos con probetas, con materiales que podemos sacrificar y con los que tratamos de reproducir de una forma lo más aproximada posible, nunca exacta, porque nunca se puede lograr, pero de una forma lo más aproximada posible la realidad de cómo son los procesos de degradación que nos encontramos en bienes culturales reales, ¿no? En el caso de la plata, ya he dicho que el principal problema que tiene es de formación de una capa de sulfuros, esta capa negra que se forma sobre la plata y que todos conocemos porque se forma en cualquier medio prácticamente, es por reacción con sulfuros que nos encontramos en la atmósfera, con compuestos de azufre reducido. Y nosotros lo que hicimos fue acelerar este proceso y realizar procesos de limpieza y sulfuración en laboratorio, en un medio controlado, en probetas. Cuando yo hablo de probetas, perdón, hablo normalmente de piezas metálicas que se pueden sacrificar y que fabricamos en el laboratorio. Realizamos este proceso de limpieza y sulfuración utilizando algunos de los principales métodos de limpieza que nos habían contado los restauradores que utilizaban. Y nosotros, para evaluar la eficacia y los efectos de la limpieza, lo que quisimos fue utilizar distintas técnicas. Utilizamos gravimetría para evaluar pérdida de masa, es decir, cuánto metal original estamos quitando en cada ciclo de limpieza. Evaluamos por técnicas de microscopía electrónica y de fuerza atómica el aspecto de la superficie y residuos que quedaban en la superficie y, por supuesto, el aspecto visual que nos quedaba, el color y la luminosidad. La principal pregunta era esta: ¿cuánto material perdemos? Hemos visto que los restauradores en general son o eran muy, les gustan mucho los métodos mecánicos porque tienen una sensación de que controlan muy bien el proceso que están diciendo. Señalar que este trabajo lo hicimos con restauradores que trabajaban de manera habitual con limpieza de metales, es decir, gente que llevaba décadas trabajando en limpieza de metales, es decir, no son gente con poca experiencia en esto. Y lo que vimos fue, en esta gráfica, sin entrar tampoco en mucho detalle, aquí vemos en rojo la M son de técnicas mecánicas, la C de técnicas químicas y la E de electroquímicas, con distintas configuraciones, distintas variantes. Y lo que vemos es cómo tras los distintos ciclos de limpieza,
sobre todo las mecánicas van perdiendo metal original de manera constante. Es decir, esta es la pérdida de masa con respecto a la probeta original. Nosotros pesamos la probeta original con una resolución suficiente, llega hasta alrededor del miligramo por ahí, y podemos ver cómo se va eliminando material, algo que visualmente pues, no eres capaz de seguir. Y vemos cómo los métodos mecánicos, sobre todo este, eliminaba mucha cantidad de material original, cómo los métodos químicos eliminaban también una cantidad de material importante, aunque en este caso era de una forma no uniforme, como veremos en la siguiente imagen, mientras que los métodos electroquímicos mantenían la masa original. Manteníamos siempre constante la cantidad de metal que teníamos. Y esto ocurre porque con los métodos electroquímicos, en lugar de eliminar los productos de corrosión, lo que estamos a hacer es revirtiendo el proceso de corrosión. Lo que hacemos es darle la vuelta a esas ecuaciones que he puesto de los procesos electroquímicos y volver a recuperar el metal original. Entre comillas, digamos, porque exactamente nunca va a estar igual. Pero la cantidad sí, la masa está aquí. El aspecto superficial, como vemos en esta imagen, por el contrario, la limpieza mecánica era la que obtenía un resultado que era visualmente más agradable y el que se parecía más a lo que esperamos porque daba un aspecto pulido, un color como señalado aquí, como el original, brillante y que resultaba más agradable. En los tratamientos químicos, como se ve, estas son imágenes de microscopía electrónica y se puede ver como, bueno, en este se aprecian algunas rayas por pues la escala a la que se ve. Estas son rayas que evidentemente a simple vista no son visibles, pero en el método químico sí que se producía un ensanchamiento y profundización de esas rayas, un ataque de la superficie que que atacaba la superficie. Y esto además se reflejaba visualmente en un tono ligeramente amarillento por la textura que tenía. Y en el caso de las limpiezas electroquímicas se nos generaba una textura que daba un aspecto mate. Nos mantenía la morfología de los productos que se habían formado, no perdíamos masa, pero sí que la superficie que obteníamos de vuelta, como he dicho, no era exactamente igual que la original cuando la veíamos a estas escalas microscópicas. Así que en este caso, bueno, pues vemos que la limpieza mecánica, en este caso sí que era la mejor y es la que mejor nos recupera el aspecto original. Evaluamos también los residuos que nos quedan del tratamiento. Porque otro de los aspectos que hay que considerar es que cuando nosotros estamos un tratamiento no queremos dejar ningún residuo en la superficie que nos pueda causar un daño posterior. Sin entrar en mucho detalle tampoco, no viene a cuento, vimos que con los métodos mecánicos la cantidad de azufre en este espectro, digamos que simplificando mucho, cuanto más un pico más alto que tengamos, más cantidad de azufre nos queda en la superficie. Recuerdo que el azufre es el contaminante que nos ha causado la corrosión y por lo tanto es indeseable y no queremos tenerlo en la superficie porque nos volverá a causar corrosión en la superficie. Y vemos cómo, a pesar de ser el método que, digamos, más pule la superficie, nos sigue dejando los métodos mecánicos, que son estos que tenemos aquí, son aquellos que nos dejan más residuo de azufre en la superficie, comparada con el P1, que es el sulfurado, el que no estaba limpio. Y luego los métodos químicos nos dejan otros residuos, pues azufre del ácido fosfórico o nitrógeno de la tiourea que se utilizan en las formulaciones de los productos químicos que se utilizan para limpiar. Es como digo, los métodos químicos nos dejan estos residuos y en los métodos mecánicos nos sigue quedando azufre a pesar de que el aspecto era muy bueno. En resumen, bueno, esto lo publicamos, he contado el ejemplo de la plata, pero hicimos una metodología similar para el plomo. Todo esto, bueno, esto está publicado en un par de artículos en el Journal of Cultural Heritage y al final la conclusión general es que, como ya en cierto modo sospechábamos, ningún método es perfecto. Pero la diferencia es que ahora sabemos cuánto y cómo, hasta qué punto cada uno de los métodos nos permite obtener un determinado resultado.
Y esto, nosotros como científicos que nos dedicamos a la ciencia del patrimonio, es información que aportamos o que les damos a los restauradores conservadores para que tomen las decisiones sobre las intervenciones de conservación. Al final no nos toca a nosotros a decidir, nosotros como científicos aportamos información lo más objetiva posible y lo más fundamentada en resultados que tengamos experimentales y sólidos para que los restauradores puedan tomar estas decisiones. Esto, evidentemente, lo he presentado con probetas, pero traigo aquí un ejemplo de un trabajo reciente que hemos hecho en colaboración con el Museo de Teruel, en el cual aplicamos este conocimiento para el tratamiento de unas piezas de plomo romano. Son piezas que tenían del Museo de Teruel, del Yacimiento de la Caridad, de Camín Real, y en este lo que hicimos fue con un pequeño fragmento que está desprendido de una de las piezas, en unos plomos, básicamente unas láminas de plomo dobladas, una cosa de un tamaño pues como de 7-8 centímetros de lado cada uno de ellos, y que por lo tanto pues, se puede manejar bastante bien para hacer un tratamiento en laboratorio químico. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, a partir de un fragmento, obtener esta curva en la cual vemos este pico que nos aparece aquí. Nosotros vamos haciendo un barrido en potencial, vemos este valor en voltios, que es de lo que estábamos hablando. Vemos cómo vamos haciendo este barrido de potencial y nos aparece un pico aquí que corresponde a la reducción, es en el punto en el que se produce la reducción de los productos de corrosión que queremos. Y luego cuando nos vamos más para aquí, llegamos aquí y empezamos a tener reducción del agua, del hidróxido, de los hidroxilos del agua y la formación de hidrógeno. Y esto es algo indeseable, esto es uno de los problemas o de las causas de los problemas de conservación que generaban los tratamientos electroquímicos que se hacían en el siglo XX. Y es, por lo tanto, algo indeseable. Nosotros lo que queremos y lo que podemos hacer con el control actual que tenemos, las técnicas actuales, es aplicar nuestro tratamiento justo aquí, cuando hemos pasado un poquito del potencial de reducción de las capas de corrosión que nos aparecen, de las pátinas que tienen y que queremos reducir o que queremos limpiar, pero sin llegar en ningún momento a la evolución de hidrógeno. Y el resultado que obtuvimos es este. Fue un tratamiento, esta pieza, por ejemplo, de 5 días de tratamiento. No son tratamientos especialmente rápidos. Y me gusta mucho aquí, aparte del aspecto, como se ve, esto es una pieza que estaba completamente corroída, se ve en un trozo, esto es una imagen de microscopía óptica de uno de estos fragmentos de esta parte de aquí. En esta se ve como este puntito que está aquí señalado con la flecha roja es lo único que nos quedaba de plomo metálico en todo el bloque. Todo el resto, toda esta capa externa gruesa que tenemos aquí, era plomo que estaba completamente corroído y que nos mantenía la forma. Era lo que nos estaba manteniendo la estructura y la forma de la pieza. Que como veis, de una a otra no hay un cambio significativo. Si nosotros hubiéramos eliminado completamente estos productos de corrosión, como se hacía con los tratamientos antiguos, nos habríamos quedado solo con esto, con este puntito, con esta laminita que quería. Sin embargo, con esta metodología que aplicamos actualmente, lo que hemos logrado ha sido esto. Vemos este puntito que se sigue viendo aquí, y vemos como todo esto alrededor, excepto esta parte de aquí que nos quedó un pequeño residuo, todo esto se ha reducido y ha vuelto a ser plomo metálico. Hemos recuperado completamente la composición, si bien hay parte de la información, evidentemente, de la microestructura que está perdida y que no se puede recuperar. Pasando al segundo aspecto, al segundo enfoque que hemos dicho, que es el de la cuantificación de productos de corrosión, la electroquímica nos puede ayudar también a identificar ambientes agresivos y medir la eficacia de intervenciones. Cuando hablo de ambientes agresivos, quizás suena un poco así como dramático, pero ya hemos visto que ambientes agresivos para los metales son todos.
básicamente. Salvo que mantengamos un metal en un medio completamente seco, en una atmósfera inerte de argón o con humedades relativas extremadamente bajas, de un 10%, vamos a tener corrosión siempre. Así que cuando yo hablo de un ambiente agresivo, al final viene a ser casi cualquier ambiente. Pero claro, es evidente que no todos los ambientes son igual de agresivos. Y desde un punto de vista de conservación preventiva, sobre todo, es importante saber y conocer la agresividad de distintos ambientes. Este es un trabajo que hemos venido haciendo de manera intermitente en el marco de distintos proyectos con el Museo Arqueológico Nacional y en el marco, como digo, de distintos proyectos hemos evaluado la corrosividad de distintas vitrinas del museo. Para ello, lo que nosotros hemos hecho ha sido preparar unas muestras de distintos metales en un soporte y las colocamos dentro de la vitrina y todo esto está regulado por una norma ISO y si alguien tiene más curiosidad sobre cómo va, las colocamos dentro de las vitrinas durante un tiempo pues que mínimo 3 meses, 6 meses, lo ideal 1 año quizás Son procesos de corrosión extremadamente lentos y por lo tanto cuantificarlos requiere exposiciones muy largas de tiempo. Nosotros en este proyecto expusimos distintos metales. Aquí vemos plata, cobre y plomo. Y después en distintas vitrinas, y después de 1 año los retiramos y valoramos la cantidad de corrosión que había en las distintas probetas. Se utilizan, como he dicho, típicamente cobre, plata y plomo como 3 metales que son representativos de metales importantes del patrimonio cultural y además que son sensibles a distintos tipos de contaminantes y de condiciones ambientales. Entonces, a la hora nosotros de evaluar estos procesos de corrosión, pues hay distintos métodos. Podemos simplemente ver por la apariencia visual, pero eso a veces nos engaña, ¿no? De hecho, por ejemplo, este cobre parece que tiene una mancha aquí muy importante, que no lo es. O sea, en realidad es una capa muy fina de una formación de una capa de óxidos nativos sobre la superficie que se forma siempre, y de hecho lo que ocurre aquí es que el ambiente en el que estaba expuesto esta probeta es tan poco corrosivo que no se ha formado toda la capa en todo el metal, sino solamente en alguna parte. En la plata se intuye muy ligerísimamente un pequeño empañamiento por los bordes, un pequeño oscurecimiento, pero son cosas que son, como digo, difíciles de observar a veces y sobre todo son difíciles de cuantificar. Para cuantificar podemos recurrir a gravimetría, a pesar, como hemos hecho antes, en el caso de las limpiezas. Y esto es una técnica que para el plomo suele funcionar bastante bien, porque los aumentos y cambios de masa que se producen en el plomo son bastante significativos y pueden medir bien. Pero ¿qué nos ocurre? Que empañamientos tan tenues como este o como el que vemos en el cobre o en la plata no podemos medirlo gravimétricamente. Está por debajo de la resolución que tenemos con las técnicas normales que podemos utilizar y está dentro del error experimental que tenemos y por lo tanto no podemos medirlo. Y sin embargo aquí sí que nos funciona muy bien la electroquímica. ¿Cómo lo hacemos? Pues un montaje con una celda electroquímica. Una celda electroquímica es simplemente un recipiente donde ponemos un electrolito, que es una disolución de distintas sales en agua, muy diluidas normalmente, y con distintos electrodos, con 3 electrodos que utilizamos y la probeta que queremos medir en el medio, podemos reducir este producto de corrosión. Igual que hacíamos antes, que hemos dicho en el caso de los tratamientos de restauración, aquí lo vamos a hacer y vamos a medir el tiempo que tarda en reducirse. Vemos cómo nos ocurren, en este caso fijamos una intensidad fija y vamos registrando el potencial en voltios respecto a un electrodo de referencia que tenemos y vemos cómo nos ocurre, pues este escalón que aparece aquí nos corresponde a una reacción concreta. Cuando tenemos distintas reacciones nos aparecen distintos escalones. Pero sobre todo lo más significativo es que llega un punto en el que esta línea se vuelve prácticamente horizontal y se mantiene aquí, que es cuando hemos eliminado o hemos reducido completamente los productos de corrosión que tenemos sobre la superficie. Como esto estamos contando la electricidad que está pasando, estamos contando la carga que pasa, estamos contando de una forma, digamos, la cantidad de electrones que están ocurriendo. Y por lo tanto, como la relación en las
reacciones químicas que tenemos es lo que se llama estequiométrica, es decir, tiene unas proporciones definidas, podemos medir cuánto material estamos reduciendo. Y a partir de ello, con una relación que es la ley de Faraday, que es muy conocida, podemos cuantificar cuánto material hemos reducido. Si nosotros cuantificamos cuánto material hemos reducido, estamos cuantificando cuánto material se nos ha corroído durante ese tiempo de exposición que hemos tenido. Y así, a partir de ello, podemos obtener gráficas de este tipo. Esto es una gráfica real de distintas vitrinas de aquí de este museo, en el cual pudimos comparar la corrosividad, la agresividad de distintas vitrinas. Esta agresividad que se debe al distinto contenido de las vitrinas. Hay parte de estos contaminantes que los emiten los propios materiales que tenemos dentro de la vitrina, los propios objetos, los propios bienes culturales, y más en el caso de un museo como este, que son complejos de mucho tipo de materiales, con una historia además muy distinta, muy antiguos y por lo tanto en muchos casos muy deteriorados, van a emitir los propios materiales, los propios bienes, van a emitir distintos contaminantes. Esto lo vemos muy claro, esta vitrina de aquí era la que más corrosión tenía. Bueno, decir, para tranquilidad de todos, que las condiciones eran muy buenas en todas. O sea, vaya por delante. Es una cosa que no hay nada que, digamos, de lo que preocuparse. La única que tenía una velocidad de corrosión más alta era esta. Y esta, en cierto modo, lo sabíamos. Se sabía, el Departamento de Conservación, de Restauración, lo sabía porque era una vitrina en la que tenía un cierto tipo de materiales que se sabe que emiten esos contaminantes. Y, lógicamente, en esa vitrina no hay, ni ha habido, ni habrá metales, porque se sabe la agresividad. Pero nosotros la tomamos como, digamos, referencia del caso peor que nos íbamos a encontrar. Por eso vemos estas. Pero las otras, como veis, están muy por debajo de la velocidad de corrosión, tanto para el cobre como para la plata. Pero al margen de los valores, sobre todo, lo que quiero es que se vea que podemos comparar, podemos cuantificar. Y esto sirve, de nuevo, para tomar decisiones de en qué aplicar recursos, qué vitrinas pueden necesitar una intervención o no para mejorar la conservación, o en cuáles el medio que tiene es más agresivo y podemos tratar de identificar el origen de esa corrosividad y podemos tratar sobre todo de implementar medidas correctoras. Este es un ejemplo que pongo aquí también de esto hicimos también dentro de un proyecto que hicimos con el museo, el proyecto Airarte, en el cual se desarrollaron estos proyectos y el objetivo además era desarrollar con colegas del CIEMAT y de una empresa de tratamiento de aire, desarrollar sistemas para el tratamiento del aire dentro de las vitrinas y reducción de la corrosividad de las mismas. Entonces pusimos, pues, por ejemplo, esta es una de las vitrinas en las que utilizamos para el estudio, pusimos esto y se puso un sistema de tratamiento de aire, de filtrado y de purificación del aire y pudimos, por medio de esta metodología, también comparar el antes y el después y valorar la eficiencia de los distintos métodos de tratamiento. Puede ser con esto o puede ser cosas como reducir la humedad relativa del ambiente, poner filtros. Hay distintas estrategias que los restauradores utilizan, pero evidentemente, como digo, los recursos son limitados y con este tipo de información se puede decidir en cuáles es más eficiente el dedicar estos recursos o cuáles es más urgente hacerlo. He comentado que los materiales son, algunos materiales son agresivos y a la hora de diseñar una vitrina, una caja de almacenamiento, los museos, las instituciones saben que estos materiales pueden ser peligrosos y se trata de evitar materiales que puedan generar estos problemas de emisión de contaminantes. Y para ello se utiliza de manera muy habitual un test denominado test de ODI. También fue un sistema desarrollado en los años 60, 70 en el British Museum, en el cual muestras de distintos materiales se exponen en un recipiente cerrado, de nuevo con los tres metales que hemos comentado antes, plata, plomo y cobre, con una cantidad de agua para asegurar unas condiciones especialmente agresivas. Es un ensayo acelerado, es un test que trata de acelerar mucho la corrosión para que en la duración del ensayo, que son 28 días, podamos identificar aquellos materiales que pueden ser potencialmente peligrosos para la conservación del material. Aquí traigo este ejemplo en el cual se puede ver muy claramente cómo este plomo está
bueno, está empañado, está un poco oscuro, pero esto, que también es plomo, lo vemos completamente blanco. Y este es un caso de materiales, del tipo de materiales que había en esa vitrina del Museo de Heraclión y que causan este tipo de problemas para el plomo. Estaba completamente corroído el plomo. Aquí es muy evidente que este material no es aceptable y no se puede utilizar, por lo menos donde tengas plomo. El caso de la plata y del cobre vemos que no es agresivo. Aquí, sin embargo, por ejemplo, vemos que es, bueno, produce unas manchas en el cobre y es este otro material que para la plata también parece que va bien, para el plomo va mucho mejor que este otro, en el caso del cobre pues parece ir ligeramente peor. El test de odio original se evalúa así, se evalúa visualmente y se valora según unos criterios cuál es aceptable, cuál hay que rechazar o cuáles están en una zona intermedia y se pueden utilizar como para condiciones, digamos, temporales, ¿no? A lo mejor para un almacenamiento temporal o una exposición temporal en la cual no va a estar el material expuesto de una forma prolongada. Pero seguimos en zonas muy complicadas, pues esto es mucho, es poco, no es, y sobre todo cuando queremos comparar distintos materiales, no sabemos cuantificar. El test de odio original, según estaba planteado, no permite cuantificar. Y nosotros aplicando estos sistemas, esta metodología, propusimos un sistema en el que aplicando esta misma metodología que he comentado de reducciones electroquímicas, pudiéramos cuantificar distintos materiales. Esto es de una publicación, en algunos casos, bueno, voy poniendo algunas publicaciones de las que hemos hecho abajo, de nuevo por si alguien tiene interés en ir a ver más detalle. Y pudimos ver cómo distintos materiales que cogimos, el metal limpio sin nada, y madera de roble, lana, paneles de M o piel, producían, como se puede ver, distintos tiempos de reducción, es decir, distinta corrosión sobre los distintos materiales. Y con esto nosotros, como he dicho antes, podemos cuantificar, podemos comparar. Y así podemos, por ejemplo, discriminar entre materiales cuya calificación visual era temporal, era una cosa intermedia entre estos dos, por ejemplo, el roble y el DM. Vemos como la velocidad de corrosión en el caso del roble, aunque la clasificación visual era la misma, la velocidad de corrosión es más del doble. Con lo cual no son iguales, aunque caigan dentro de la misma categoría. O podemos ver cómo dos materiales que visualmente están clasificados en dos categorías distintas, como temporal y unsuitable, no aceptable, en realidad la velocidad de corrosión que tenemos cuando las medimos son no tan distintas y por lo tanto esta distinción que tenemos aquí entre temporal y no aceptable no es tan clara. De nuevo, esto son información que nosotros, aplicando técnicas electroquímicas, podemos aportar para la toma de decisiones de conservación. Y por último, como último ejemplo, traigo cómo podemos aplicar las técnicas electroquímicas para evaluar sistemas de protección. Hemos estado hablando hasta ahora de cómo podemos intervenir sobre el medio, sobre una vitrina, sobre el ambiente, para poder reducir la corrosión. Esto cuando estamos en un museo, en un ambiente controlado, es la estrategia deseable, es la más eficaz, es la más eficiente y es la que nos evita el deterioro de manera más fácil. Pero esto no siempre es aplicable, evidentemente. Cuando tenemos una escultura, por ejemplo, en el exterior, no podemos controlar el medio ambiente. Y entonces tenemos que recurrir, para evitar la corrosión, a sistemas de protección. Sistema de protección, hablamos de recubrimientos, pues de barnices, hablando, digamos, en terminología comprensible para todo, de capas que se aplican sobre la superficie para aislar el metal del medio ambiente en el que se encuentra. Para evaluar estos recubrimientos y evaluar la eficacia que tienen, porque no todos son iguales, utilizamos una técnica que se denomina espectroscopía de impedancia electroquímica. No voy a entrar mucho en ella, solamente para, de nuevo, por si alguien tiene curiosidad, es una técnica en la que aplicamos una señal de potencial en la cual nuestra señal va oscilando más o menos 10 milivoltios de una forma alterna a distintas frecuencias y nosotros medimos la respuesta. Y la relación entre la señal aplicada en potencial, en voltios, y la
señal que medimos en intensidad, en amperios, es lo que se denomina impedancia, que es el equivalente en corriente alterna de la resistencia eléctrica, es decir, la oposición que tiene un medio al paso de la corriente eléctrica. De manera muy simplificada, aunque esta técnica es una técnica compleja y que nos da mucha información desde un punto de vista científico para comprender los procesos que están ocurriendo, pero de una manera muy simplificada podemos entender también, volviendo a esa imagen que he puesto al principio del mecanismo de corrosión, que si nosotros controlamos la velocidad a la que fluye esa electricidad, reducimos la velocidad a la que fluye esa electricidad con una mayor resistencia, es decir, con una mayor impedancia, la velocidad de corrosión va a ser menor, que es lo que queremos al final. Es decir, nuestro sistema de protección está siendo mejor, está siendo más eficiente. Entonces, de una forma muy simplificada, digamos eso, que una mayor impedancia nos da una mejor protección. Y esto es lo que nosotros aplicamos para comparar distintos recubrimientos o distintos sistemas de protección. Esto que traigo aquí, esta imagen que traigo, corresponde a un trabajo que hicimos en el marco de un proyecto europeo, el proyecto Hyperion, y fue un trabajo en el que, en colaboración con restauradores del Rijksmuseum de Ámsterdam, ellos prepararon distintas probetas de bronce, aplicaron distintos recubrimientos que utilizaban de manera habitual o que tenían interés en conocer, pues básicamente ceras, cera Soter o cera Cosmoloid, y recubrimientos acrílicos, barnices, fundamentalmente de Paraloid B44. Y no solamente de distintos materiales, sino distintos métodos de aplicación. Aplicar, por ejemplo, el Paraloid en una capa o en dos capas, o aplicar Paraloid combinado con cera. Nosotros pudimos, por medio de espectroscopía e impedancia, pudimos medir la capacidad protectora de los distintos recubrimientos y podemos ver, por ejemplo, pues que el que está no tratado tiene la impedancia más baja. Vemos como las ceras protegen muy poquito, pero sí que, bueno, algo más que el no tratado. Y vemos cómo los recubrimientos pues sobre todo del B44 son los que más aumentan la impedancia, es decir, los que mejor protegen. Y luego además hicimos un ensayo acelerado de exposición en cámara de radiación ultravioleta y condensación para acelerar el deterioro que sufre estos recubrimientos cuando están expuestos, por ejemplo, en el exterior, al sol o en un medio en el que pues eso, les da los rayos ultravioletas del sol y les da la humedad de la lluvia y las precipitaciones. Y comparamos cómo evolucionaba las barras negras, aquí las más oscuras, son el comportamiento que tenían después del envejecimiento. Volvemos a repetirlo sobre las mismas probetas tras el envejecimiento. Y vemos cosas muy curiosas como que en general disminuían, que era lo que en principio es esperable en un recubrimiento. Sin embargo, en aquellos que tenían Cosmoloid y se utilizaba la cera Cosmoloid, aumentaba la capacidad protectora, porque los ultravioletas generaban procesos de entrecruzamiento, que se habla, digamos que endurecían en cierto modo esta cera y generaban más protección. Eso tiene también sus derivadas indeseables a la hora de un tratamiento de restauración. Pero bueno, sobre todo sabemos cómo se comportan y podemos comparar unas con otras. Este es un trabajo que traigo aquí. Hemos hecho pues, varios en distintos ámbitos de estos con probetas. Pero lo más interesante para nosotros y en lo que hemos venido trabajando durante los últimos años ha sido en cómo podemos aplicar esta técnica ya no en probetas, sino sobre bienes reales. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nosotros estos ensayos que hacemos los hacemos en lo que llamamos una celda electroquímica. El esquema es igual que he puesto antes. Viene a ser un vaso, una cosa como esta, un vaso en el que ponemos un electrolito y metemos nuestra probeta, metemos unos electrodos y aplicamos nuestra corriente en el laboratorio. Esto cuando son probetas es muy fácil, las cortamos, las metemos ahí dentro y ya está. Pero evidentemente, si queremos aplicarlo en una escultura, en un bien cultural grande, o que no se puede mover por cualquier circunstancia, pues no podemos traerla aquí. Entonces, la solución en la que nosotros hemos trabajado, ha habido otros investigadores, otros colegas italianos, sobre todo, que han trabajado en esto antes, pero nosotros lo que hicimos fue desarrollar un sistema, lo que hemos trabajado es desarrollar un sistema en el que podamos, si no podemos llevarnos nuestra obra a la celda electroquímica, en el que nos llevemos nuestra celda electroquímica a la obra. Y esto es en lo que, como digo, hemos venido trabajando, sobre todo en la última década,
desarrollamos esta celda que llamamos GPE, que es Gel Polymer Electrolyte, que es un nombre así, bueno, pues como chulo de decir que es un electrólito polimérico. Es decir, es un electrolito que nosotros hemos hecho gelificando un electrolito pues de agua de lluvia, por ejemplo, sintética, que es lo que utilizamos para hacer estos ensayos. Entonces lo que logramos es que en vez de tener un líquido, tenemos un gel, que es toda esta parte aquí translúcida que se ve, es un gel que tiene una consistencia, pues eso, como gomosa, como de un gel. Además podemos jugar un poco con la rigidez que tenemos, según nos interese. Metemos los electrodos. Este es un esquema, bueno, distintas vistas de un render, y esto es una foto real de la celda, como la utilizamos. Entonces aquí tenemos estos electrodos, que son pues, unas varillas de acero inoxidable o de plata, bueno, de lo que consideremos, de lo que necesitemos en cada momento, y nosotros esto nos lo podemos llevar aquí. Esta es la foto que se ha utilizado para la presentación, para el cartel, y la hemos puesto porque realmente, además, cuenta muy bien el proceso que hicimos. Este fue un trabajo que hicimos en colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de España durante la intervención de restauración que se hizo de las esfinges de la entrada, y aprovechando nosotros este proceso de intervención, trabajando con las restauradoras del IPCE, nosotros fuimos midiendo la capacidad protectora de lo que se iba aplicando. Aquí vemos a mi compañera Blanca Ramírez, que en su tesis doctoral se encargó del desarrollo de toda esta idea, del desarrollo de la celda, y aquí vemos pues de manera ampliada la celda. Bueno, no se termina de ver muy bien, pero bueno, en este soporte que tenemos aquí tenemos esto que sobresale, es el gel que hemos visto antes de la celda, y la tenemos apoyada pues en el brazo. Hicimos en el brazo y en la pierna de la esfinge. Y bueno, lo conectamos nuestros cables, nuestros equipos para medir. Y esto nos permitió medir, como digo, in situ, y hacer estos ensayos de electroquímica in situ. Evidentemente, lo primero que tenemos que medir y asegurarnos es que no estemos dañando la superficie del metal. Es una técnica que en principio es no destructiva, no altera la superficie del metal, pero que estamos haciendo un contacto sobre la superficie. Y entonces esto es lo primero que evaluamos. En la pátina, lo que llamamos nosotros pátina verde, green pátina y dark pátina. Esto es la pátina que había en el brazo, que era un poco más gruesa, de un aspecto verdoso, y en la pátina más fina que había en la pierna, de un aspecto oscuro. Después de retirar la celda electroquímica, dejaba inicialmente una pequeña marca de humedad que en unos pocos segundos se secaba. Una marca de humedad, además, de agua de lluvia sintética, que es al mismo medio al que se encuentran expuestas las esculturas, con lo cual no genera ningún tipo de contaminación adicional y tenemos la superficie no alterada. Entonces una vez comprobado esto, que es lo primero, podemos medir la impedancia, y además pudimos medirla, como digo, gracias a haber hecho esto en colaboración con el IPCE durante el proceso de restauración. Pudimos medir antes del tratamiento de restauración, durante el tratamiento de restauración, y luego seguir durante unos meses haciendo distintas medidas y poder seguir la evolución del recubrimiento. En estas gráficas, bueno, se ve en marzo de 2014, es esta línea de aquí abajo. Como he dicho antes, a mayor impedancia, es decir, a mayor valor de este valor del módulo de la impedancia, más protector es el sistema. Y aquí vemos cómo la más baja, como era esperable, tanto en la pátina verde de green pátina como en dark pátina, es antes del tratamiento. Esta primera línea es durante el tratamiento, después del tratamiento de limpieza y antes de aplicar sistema de protección. Y luego, tras aplicar el recubrimiento, es el valor más alto. De tal forma que si representamos estos valores de la impedancia, por ejemplo, en esta gráfica respecto al tiempo, vemos esto que he dicho, antes del tratamiento de restauración, nos aumenta muchísimo, hasta 4 órdenes de magnitud, la impedancia, es decir, está funcionando nuestro recubrimiento protector, está reduciendo en 4 órdenes de magnitud la velocidad de corrosión que tenemos, es decir, 10.000 veces más lento estamos haciendo la corrosión. Pero luego, ¿qué ocurre? Pues que, evidentemente, ningún tratamiento de protección, ningún recubrimiento dura, y menos expuesto a la intemperie. Y nosotros lo que podemos hacer con este sistema es ir haciendo un seguimiento y podemos ir viendo cómo va cayendo y bajando la velocidad de corrosión y con ello anticiparnos al fallo de este sistema de protección. Esto nos permite
hacer intervenciones, primero, que sean más eficaces, es decir, porque vamos a poder intervenir sobre una obra antes de que haya daño visible, antes de que veamos problemas de corrosión visibles en la superficie, y van a ser también tratamientos más eficientes, porque esto es mucho más barato. Y vamos a poder hacerlo de una forma más sostenible que el tener que hacer una gran intervención cuando la pieza está deteriorada y además es irreversible el daño. Último ejemplo, trayendo uno más reciente. Este es un trabajo que hicimos con un laboratorio de restauración de Nantes, Arcantic, en el cual, en el marco de un proyecto europeo, el Procraft, esto lo traigo porque es un proyecto muy bonito, además se sale mucho de lo habitual. Este es un proyecto en el que el laboratorio de Arcantic, y en colaboración con diversas universidades de Francia y de Italia, ensayaron distintos recubrimientos para la conservación de patrimonio aeronáutico. En este caso eran de restos de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo que tenemos, a mi compañera Blanca está midiendo sobre el resto de un ala de un Spitfire que había sido derribado y había estado en el fondo del mar. Y esta es una hélice de un P-38 Lightning, también otro avión de la Segunda Guerra Mundial, que también en este caso no se había estado bajo el mar, pero sí se había sido derribado y se había estado expuesto a la intemperie durante, pues desde ese momento, desde el final de la Guerra Mundial. Entonces, en el proyecto han evaluado distintos recubrimientos, señalaron y delimitaron distintas bandas, aplicaron distintos recubrimientos, incluyendo algún recubrimiento innovador que se desarrolló dentro del proyecto y que querían comparar con otros productos comerciales. Y nosotros lo que hicimos fue, gracias a que esta técnica, como he dicho, es portátil, nos la podemos llevar no solamente aquí al Museo Arqueológico, sino que en este caso pues nos la cargamos en el avión y nos fuimos a medir a Nantes, pudimos medir la capacidad protectora de distintos recubrimientos. Vemos esta gráfica pues, similar a la que vimos antes. En negro es sin recubrimiento, en marrón vemos esto es un recubrimiento que, como vemos, la protección que da es penosa. Es decir, básicamente es nada, no funciona, simplemente no funciona. Y vemos cómo tenemos otros que sí que nos aumentan la capacidad protectora. Aquí no desvelo todavía, no puedo desvelar todavía porque los resultados están todavía sin publicar. Estamos trabajando en un par de artículos para publicarlos. Esperamos en las próximas semanas, meses, a ver si nos lo aceptan para publicar y podremos contar cuál es cuál. E hicimos también una evolución del seguimiento a 9 meses. Este es uno de los recubrimientos y vemos en verde oscuro son duplicados, son dos medidas que hicimos de este recubrimiento, en este caso sobre la hélice del P-38, y vemos cómo en verde clarito aparece aquí el resultado que nos dio tras los 9 meses de que estuvo almacenado en unas condiciones no controladas. Y vemos como en el caso de este recubrimiento, básicamente, aunque hay una pequeña diferencia aquí, no es significativa, y básicamente el recubrimiento sigue manteniendo perfectamente su capacidad protectora. Con esto termino ya. Esta es la penúltima diapositiva. Un poco toda la idea que he tratado de ir presentando a lo largo de esta charla es cómo nosotros, como científicos que trabajamos en ciencia de patrimonio, utilizando la electroquímica como técnica y utilizándola para distintos planteamientos de conservación preventiva, curativa o restauración, tratamos de aportar, como ya he dicho, evidencias para que, en colaboración con el conocimiento, con la experiencia y con el buen hacer de los conservadores restauradores, al final logremos el objetivo que buscamos todos, que es el mismo, que es mejorar la conservación de nuestro patrimonio cultural metálico. Así que espero que después de esta charla se haya entendido el porqué de voltios y pátinas, por qué trabajando con distintos conceptos, con esta estrategia interdisciplinar de colaboración, no solo en la realización de los ensayos, sino también en el planteamiento de las preguntas y de las cuestiones, como digo, trabajando de esta forma, pues podemos lograr resultados que sean inalcanzables de otra forma. Y mezclando cosas que en principio no se pueden mezclar, pues obtenemos cosas que van mucho más allá de la suma de las individualidades de una y de otra. Y con esto termino. Muchas gracias. Espero que haya resultado más o menos claro.
Y no sé, si hay alguna pregunta, algún comentario, pues estaré encantado de contestarlas o de charlar un rato simplemente con ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, sobre todo por la claridad. Yo creo que has conseguido explicar los conceptos de una forma extraordinaria, muy sencilla, y sobre todo transmitirnos, bueno, pues lo necesario que es todo este tipo de estudios para que podamos generar estrategias de conservación eficaces en los museos y en otras instituciones. Es decir, es que necesitamos conocer todos estos datos pues, para saber realmente cómo son los ambientes con los que trabajamos, si los tratamientos, las capas, las protecciones están siendo eficaces. Entonces me parece un trabajo magnífico. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta que queráis hacer. Todo ha quedado muy claro. Bueno, pues nada, pues lo dicho, espero que haya sido útil, que haya quedado claro y nada, pues un placer y gracias por venir. Muchas gracias a ti.